Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Divino Canal. Detrás de cada vocación mariana se esconde una bonita historia. Para hablar de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, nos tenemos que remontar a una época muy lejana en el tiempo, a la época en que los conquistadores españoles llegaron a lo que hoy es Colombia y que ellos llamarán el Nuevo Reino de Granada. Con aquellos conquistadores llega Antonio de Santana, quien se hace cargo de una encomienda en la población de Suta. La encomienda consistía en la asignación por parte de la corona española de un determinado número de nativos a un súbdito español por los servicios prestados a la corona. Esos nativos trabajaban para el encomendero y éste se encargaba también de su evangelización. Posteriormente llega para colaborar en las misiones Fray Andrés Jadraque, quien era especialmente devoto de la Virgen del Rosario, porque Andrés pertenecía a la orden dominica y la Virgen del Rosario era la advocación mariana de dicha orden. Fray Andrés pide que en la capilla que se ha levantado en Suta se incluya una imagen de la Virgen del Rosario. Así que encargan a un pintor español, Alonso de Narváez, que pintase su imagen. Y así lo hace el pintor, pero viendo que a ambos lados de la representación de la Virgen había quedado mucho espacio, también decide incluir en el lienzo a un lado a San Andrés Apóstol, por haber sido Fray Andrés quien la había mandado pintar, y al otro lado incluye a San Antonio de Padua, por ser el patrono del encomendero, que si recordáis se llamaba Antonio Santana. Cuando les fue entregado el lienzo lo colocaron en el altar de la capilla. Los años pasan, Antonio Santana fallece y su viuda se traslada a Chiquinquirá. Consigo se llevó el lienzo. No le importó su grave deterioro y las humedades provocadas por las goteras de la vieja capilla. Ya en Chiquinquirá se instaló en una finca con el objetivo de emplearla en dar alojamiento a indios y campesinos. De esa manera se estuvo ganando la vida y no le fue nada mal, porque cuando pasaron 10 años se pudo permitir tener servicio doméstico. Para ello contrató a un familiar que tenía en España. Contrató a María Ramos. Esta abandona su patria y comienza su vida en un nuevo país. Le iba bien, pero no podía evitar echar de menos su casa y su patria. Intentaba consolarse rezando y lo hacía ante el viejo lienzo que un día encontró arrumbado en un rincón de la finca. Ella misma fue quien se encargó de repararlo y lo colocó en la capilla. Hizo lo que pudo con el lienzo, pero no era restauradora. Por eso no tenía ningún reparo en pedirle a la Virgen del lienzo que se hiciera un poco más visible, porque en aquella tela casi que no se la veía. Un día del mes de diciembre del año 1586, cuando María salía de la capilla, una señora llamada Isabel, que pasaba por la calle junto con su hijo Miguel, le gritó: «Mire, mire, señora, que la Madre de Dios se ha bajado de su sitio. Está en el asiento que usted ocupaba y parece que se está quemando». María, asombrada y emocionada, se dirigió llorando hacia el altar y, mirando a los ojos de la sagrada imagen, se colocó a sus pies. Después de esto, la pintura del lienzo quedó brillante, como nueva. Sin embargo, no desaparecieron los agujerillos que antes tenía. El cuadro volvió a ser colocado en la pared y el rostro de la Virgen quedó encendido durante todo aquel día. Lo que ocurrió se extendió entre las gentes del lugar y de sus alrededores. El párroco de la zona acudió a comprobar el hecho. Llamó a los testigos que habían presenciado lo acontecido y ante un escribano les hizo hacer declaraciones juramentadas de lo que habían visto. Todos declararon bajo juramento lo que os he contado, y el día 10 de enero de 1587, en un sobre cerrado y sellado,
fueron enviadas estas declaraciones al arzobispo Zapata de Cárdenas de Santa Fe de Bogotá. El arzobispo, a su vez, envió al vicario de Leiva para que indagaran en todos los detalles. Estos concluyeron que lo acontecido fue algo divino, extraordinario. El mismo arzobispo acudió en persona a visitar el cuadro. Sus palabras ante él fueron: verdaderamente Dios está en este sitio, y yo no lo sabía. Palabras que el mismo Jacob dijo y que están recogidas en la Biblia, más concretamente en el Génesis 28:16. A partir de 1589, y según un trabajo de investigación realizado por Abel Fernando Martínez Martín y Andrés Ricardo Otálora Cascante, que se titula Una celestial medicina, la Virgen de Chiquinquirá y las pestes de 1587 y 1633 en Tunja, pues como digo, según estos autores se encuentran testimonios escritos sobre los favores de salud concedidos por la Virgen de Chiquinquirá. Así, entre 1607 y 1614 se consignan manifestaciones alrededor del aceite de la lámpara que alumbraba el cuadro, el cual manaba en abundancia y que fue empleado como medicina. También hizo su papel en la peste de 1633. Quería contaros un hecho sorprendente y sobre el que no existe ninguna explicación. Y es que hoy en día el lienzo está protegido por un cristal, pero durante 3 siglos se estuvo practicando la costumbre de engarzar en la punta de una vara los objetos que los fieles llevaban para que fueran tocados por la santa imagen. Y sorprendentemente, y a pesar de ese sufrimiento, no se produjo ningún desgaste en la pintura. La imagen se renovó en 2 ocasiones más, el 5 de enero de 1989 y el 17 de marzo de 1999. Este hecho fue documentado por un grupo de sacerdotes, monjas y pobladores del lugar, quienes afirmaron cómo la Virgen apareció muy brillante e iluminada, como salida del lienzo. Pío VII la declaró patrona de Colombia en 1829 y fue coronada canónicamente en 1919. También es patrona del estado venezolano de Zulia, donde la llaman la Chinita. Y una curiosidad es que existe desde el 9 de julio de 2021 una réplica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá en los jardines del Vaticano. Fue entronizada para conmemorar los 102 años de su coronación canónica. Este, sin duda, fue un gran día. Sin embargo, tuvo lugar un incidente, y es que 2 personas asaltaron la basílica, robaron las joyas y estropearon los elementos que adornaban el marco. Afortunadamente, el incidente acabó bien, porque las joyas se recuperaron y los asaltantes fueron detenidos. El santuario donde se encontraba el lienzo fue confiado a la Orden de los Dominicos. Fueron estos quienes construyeron un convento a su lado. Precisamente a dicho convento fue llevada a consecuencia de un terremoto que se produjo en 1967 y que dejó bastante afectado el santuario. Allí estuvo 2 años, hasta que volvió al santuario. Nuestra Señora de Chiquinquirá ha recibido 2 visitas papales. En 1986, el Papa Juan Pablo II se arrodilló frente a ella, en su santuario, y allí estuvo orando por la paz de Colombia. Y en 2017 fue honrada por el Papa Francisco en Bogotá, a donde fue llevada por transporte aéreo. ¿Tenéis vosotros alguna historia que contar sobre Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá?